Mm, Bueno, la clase anterior, un poquito hablamos, ¿no? Aspectos especialmente de por qué era importante la psicopatología en psiquiatría. Ah, lo que quería inicialmente era esto manifestar lo siguiente, ¿no? Que se hacía, ustedes saben que la historia clínica pues es un documento básico, esencial, ¿no? En toda evaluación, o sea, de un paciente. Eh, Como ustedes ven, de repente quería mostrarles, ¿no? Esta es una ficha de valoración inicial, o sea, que actualmente se utiliza, con esto, ¿no? Esto a nivel nacional, les había comentado, ¿no? Que se están aperturando múltiples centros de salud mental comunitaria a nivel nacional. Aquí no es novedad, o sea, tenemos 2 en Puno, hay 4 en Juliaca, hay en Huancané, Azángaro, en Pomata, y, y seguramente van a seguir aperturándose más, ¿no? En otras provincias. O sea, lo que quería mostrarles es el siguiente, ¿no? O sea, esta es la ficha de valoración inicial que utilizamos, ¿no? En nuestro quehacer diario. Eh, Si ustedes observan, es una historia clínica, pero tiene las características, o sea, propias, ¿no? O sea, cómo lo trabajamos en salud mental. Pero si ven la primera parte es igualito, ¿no? Datos generales, es el nombre del usuario, nombre familiar, responsable, ahí va cambiando un poco, ¿no es cierto? Porque muchos de estos usuarios tienen la condición de discapacidad y generalmente vienen en compañía de un familiar. Entonces, y acá ya consignamos, ¿no? Ahora, si trabajamos en un centro de salud mental comunitario, se le asigna al usuario una tutora, generalmente una licenciada, o también un responsable que se encarga de las visitas domiciliarias, también se consigna, ¿no? Continuamos con lo que es sexo, grado de instrucción, estado civil, ¿qué más? Y lo otro, que también es importante, son los datos de localización de la vivienda. O sea, todos estos, los datos que se estaban consignando, de alguna forma nos ayudan, ¿no? A configurar o encuadrar no solo el diagnóstico, sino también lo que en lo posterior se denomina, ¿no? Es el plan de intervención. En este caso, por ejemplo, es importante averiguar dónde vive, la residencia, si es un área rural, es un área urbana, las condiciones de vivienda, ¿no? Si esta es vivienda propia, alquilada, etcétera. Los servicios con los que cuenta, o sea, servicios públicos, agua, luz, etcétera, ¿no? Luego continuamos con lo que es la dimensión individual, o sea, obviamente para si es nuevo o ya tiene el antecedente que ha sido, ya tiene antecedentes psiquiátricos previos, ¿no? O sea, si fuera así, es importante consignar, o sea, dónde empezó, tiempo de enfermedad y todo eso, y los diagnósticos con los que o sea, se le maneja, ¿no? Posteriormente, vamos a lo que es ya en esencia la historia de la enfermedad. O sea, en psiquiatría, nosotros nos valemos básicamente de la entrevista. No apelamos a otras formas, ¿no? O sea, simplemente está el evaluador y en este caso el usuario, y también puede estar en compañía de un familiar o otra persona. O sea, entonces la historia de la enfermedad puede ser es el relato, ¿no? Cómo se manifiesta, en este caso, el usuario o la persona que le acompaña. Si es solo el usuario, en este caso la entrevista es directa. Si viene en compañía, entonces ya es mixta, ¿no? El relato va a depender mucho del facultativo, ¿no? O sea, la experiencia que tenga o el estilo que maneje, puede ser dirigido o puede hacerlo un poco más abierto, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Lo cierto es que lo que es historia de enfermedades es un correlato, perdón, el relato es correlativo, puede ser, o sea,
en tiempo, ¿no? O sea, uno puede empezar desde aspectos de la niñez, adolescencia y sucesivamente. Eso ya es, va a depender mucho del facultativo, ¿no? Luego, y casi antes de empezar el tema, termino con esto, ¿no? Que es la primera parte, que es esto que está, o sea, porque es importante el examen mental. Y habíamos dicho en las clases anteriores, o la clase anterior, perdón, que la psicopatología era algo así como la semiología de la psiquiatría. Entonces, esto tiene que ir plasmado de alguna forma en la historia clínica. Si ustedes ven, aquí dice bien claro, ¿no? Examen mental, o sea, descripción general. Entonces, primero siempre empezamos con la parte observacional, ¿no? O sea, cómo está el usuario, en este caso la apariencia, ¿no? Si está, cómo está vestido. O sea, a veces, un ejemplo, pueden estar vestido de una forma muy peculiar, ¿no? De colores, ropa muy vistosa, colores muy llamativos, y todo eso nos va dando alguna nota, ¿no? La higiene personal, ¿no? Cómo está, si está aseado o no está aseado. El aliño también es importante. La actividad psicomotriz o psicomotora, ¿no? Si el usuario puede estar de repente un poco excitado, ¿no? O la otra puede estar desorganizado o muy agresivo, o no necesariamente, ¿no? Sí colabora y con la entrevista, ¿no? Puede ser que al final ponemos actitud hacia el examinador. Si continuamos, vamos a lo que es el estado emocional, el estado de ánimo. Bueno, en resumen, podríamos decir, no, si muestra características, está muy triste o muy alegre, ¿no? O sea, el lenguaje, pues el lenguaje es obviamente lo que vamos a ver si es el tono de voz, la fluidez, si es entendible, aspectos así, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver cuando toquemos este tema. Percepción lo vamos a ver hoy día, ¿no? O sea, en esencia estaba esto tema de las fascinaciones y ilusiones, ¿no? O sea, pensamiento, o sea, de acuerdo al curso y al contenido, ¿no? O sea, luego tenemos lo que es la orientación, el nivel de conciencia y actitud frente al entorno, como que dicen, ¿no? Aquí hablamos de lo que es la memoria, atención y la abstracción, ¿no? En este caso. Eso es importante, ¿no? Por eso, pues hoy día voy a empezar la disertación en esta parte, ¿no? Vamos a ver primero conciencia, posteriormente memoria y terminamos con percepción. Muy bien. Ya, lo que es conciencia, ¿no? Empezamos diciendo que estamos hablando acá de estar vigil, o sea, obviamente despierto, ¿no? O sea, y lo definimos, lo conceptualizamos de esta forma, ¿no? Dice que es el estado del organismo que nos permite una aprehensión del mundo que nos rodea, ¿no? Y lo que nos sucede, ¿no? Es una respuesta así general, inespecífica, que sea a nivel del sistema nervioso, ¿no? Por eso que es necesario para que un curso correcto todos los fenómenos psíquicos, por lo que cuando se compromete, esta puede afectar, o sea, otros procesos psíquicos, ¿no? En general, pues estamos hablando de acá, el estado de, si uno está vigil, despierto, entonces, por lo menos decir, se percibe a sí mismo, ¿no? O con el mundo, como se otro mencionó. Las características de la conciencia, inicialmente la subjetividad o privacidad, existencia de un lenguaje muy privado, ¿no? Unidad, las experiencias que se viven de forma muy conjunta y la intencionalidad, ¿no? Todo fenómeno consciente porque posee un objetivo, ¿no? Integración y síntesis,
Aquí podemos hablar del reconocimiento del yo y orientación, en este caso, en tiempo, espacio y persona, ¿no? O sea, muy bien. Los pasos para explorar la conciencia, en este caso, inicialmente es el comportamiento, ¿no? O sea, las conductas, o sea, cómo se le ve en el momento. De ahí vamos a ver si el grado de vigilia, ¿no? O sea, si esta va minorando, vamos a ver, bueno, somnoliento, dormido, o al revés, o sea, una hiperalerta, ¿no? La lucidez de conciencia, que es la capacidad de identificar estímulos con los órganos sensoriales. Este concepto también es importante, ¿no? La conciencia del yo, o sea, más de corte psicológico, ¿no? La capacidad de observarse a uno mismo en su relación con el mundo, que le decía antes, ¿no? Forma de inicio. Aquí es importante, ¿no? Si hay una alteración en el estado de conciencia, muchas veces denota organicidad. Entonces, eso vamos a ver después. Generalmente, ¿en qué cuadros patológicos, no? O sea, orgánico, decimos, porque existe una alteración, o sea, estructural, puede ser a nivel del sistema nervioso central, o a nivel del sistema nervioso, perdón, o concomitantemente tiene un proceso, o sea, un proceso infeccioso severo, ¿no? O sea, un trastorno metabólico, la diabetes es uno de ellos, ¿no? O sea, como hablamos de la cetoacidosis diabética, o sea, puede llegar incluso al coma diabético, o sea, por eso orientan a organicidad, ¿no? El nivel de atención, entonces, se va a ver alterado, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de conciencia. O sea, este tema lo hablamos en la clase anterior, ¿no? El déficit atencional, perdón, se caracteriza generalmente porque hay una desorientación, ¿no? En tiempo y espacio, incapacidad para mantener un hilo argumental, ¿no? Entonces, aquí ya podemos hablar de niveles de conciencia. O sea, en el otro polo está un exceso, ¿no? de vigilia. Esto se puede dar, dice, generalmente cuando hay emociones muy fuertes, un estado de hiperalerta, y la atención es muy difusa y dispersa, ¿no? Generalmente el comportamiento es muy desorganizado, puede ser hasta torpe, impulsivo, dice, ¿no? Poco eficaz, incluso peligroso, ¿no? Cuando el nivel de conciencia es excesiva, cuando se le realiza un electroencefalograma, o sea, generalmente es desincronizado, las ondas beta reemplazan a las ondas alfa. El nivel 2 es un nivel de vigilancia óptima. O sea, aquí a la introspección es como comportamientos complejos, pero ¿cuál es la característica, no? O sea, que la atención selectiva es flexible, ¿no? O sea, hay una percepción correcta, ¿no? Y en el electroencefalograma, realmente y parcialmente a veces se desincroniza, pues una mezcla entre las ondas alfa y ondas beta. Ahora, si el nivel de conciencia, el nivel 3 es ya relajada, ¿no? O sea, aquí dice, hay una atención más flotante, asociaciones libres, el comportamiento generalmente son habituales, y hay más simpleza, ¿no? En el electroencefalograma, el trazado es sincronizado, pero aquí hay predominio de ondas alfa. El nivel 4, aquí ya hay un adormecimiento, ¿no? O sea, corresponde a estados intermediarios, dicen, entre el sueño y la vigilia. Entonces, ¿qué podemos hablar de ensoñación y disminución y distorsión de los estímulos del mundo exterior, ¿no? El comportamiento ya es un poco más desorganizado, o sea, hasta puede ser un poco torpe. Y en el electroencefalograma lo que vamos a ver son una disminución de las ondas alfa y aparición ocasional de ondas lentas, ¿no?
Y el nivel 5, aquí hay un ligero sueño, ¿no? Aquí sí hay una pérdida de la conciencia de los estímulos del mundo exterior. El contenido de la conciencia corresponde a los ensueños. El sujeto generalmente está durmiendo, pero responde a estímulos. Esa es la característica, ¿no? En el electroencefalograma hay una mezcla de ondas rápidas y lentas. Estamos hablando en el sueño REM, ¿no? El nivel 6, ya hablamos de un sueño mucho más profundo. Aquí sí existe una pérdida de la conciencia del mundo externo e interno, ¿no? El sujeto obviamente está bien dormido, responde solo a estímulos intensos. En el encefalograma lo que se va a ver es una abundancia de las ondas lentas delta. Y el nivel 7 sería un estado de coma, ¿no? Aquí sí hay una pérdida de la conciencia del mundo externo y el mundo interno, ¿no? Paciente que está en coma no responde a ningún estímulo, aparecen reflejos que son anormales y el trazado en el electroencefalograma puede ser incluso isoeléctrico, ¿no? Y así como hemos visto, ¿no? Así sucesivamente, pues hay como un periodo, ¿no? O sea, en estado de conciencia hasta llegar al coma. Muy bien. Y si hablamos de anormalidades, psicopatología, creo que ese es lo más importante, ¿no? En este caso, las anormalidades de la conciencia. Inicialmente, pues, hablar del estrechamiento, dice, de la conciencia, ¿no? Aquí hay una reducción cuantitativa y cualitativa en el campo de la conciencia. De suerte que el foco no solo abarca, dice, un contenido, ¿no? Apreciablemente menor a lo normal, sino que es seleccionado sistemáticamente, de tal modo que toma nota de los aspectos de la realidad y hace abstracción de otros, ¿no? Dice que ese es el típico estado hipnótico, ¿no? O de la histeria y de estados asociados al estrés psicosocial severo o súbito, generalmente, ¿no? Luego también podemos hablar de un entorpecimiento de la conciencia. O sea, aquí hay una reducción cuantitativa en el campo de la conciencia. Se caracteriza porque hay una pérdida, ¿no? O sea, de la lucidez y de la vigilia. En estas condiciones el umbral del estímulo sube en grado variable dependiendo del nivel del entorpecimiento. De acuerdo a ellos, estos niveles de entorpecimiento se pueden dividir así. A es el embotamiento, ¿no? De la conciencia, nuevamente, ¿no? O sea, como un deterioro. Luego pasa a un estado de somnolencia, al sopor y al estado de coma. Luego tenemos el anublamiento de la conciencia. Es un estado también de entorpecimiento al que se le agrega un contenido anormal, constituido generalmente por diversos síntomas psicopatológicos. Entonces sería, dice, un entorpecimiento productivo, ¿no? De acuerdo al contenido anormal, hay varios tipos de anublamiento. Uno de ellos es la embriaguez. Aquí hay un estado de entorpecimiento leve a moderado de la conciencia, ¿no? Al que se le agrega, dice, un estado de desinhibición psíquica. El otro es el estado oniroide, es un estado de entorpecimiento leve de la conciencia al que se le agrega un estado de ensoñación, ¿no? Que es subjetivo, el que el sujeto lo vive, pero pasivamente, ¿no? Luego tenemos el estado crepuscular, que es un estado de entorpecimiento de leve a moderado de la conciencia, al que se le agrega un comportamiento automático, complejo, ¿no? Y organizado, de duración variable. O sea, generalmente dice acá, el sujeto no recuerda posteriormente en forma total o parcial, ¿no? O sea, y también tenemos el delirio, un estado de entorpecimiento leve a moderado de la conciencia de tipo oscilante, ¿no? Aquí hay un compromiso cognitivo o global o transitorio, en el que destacan vivencias generalmente alucinatorias, ¿no? Más que todo, si lo digo, ¿no? O sea, cuando hablamos de un trastorno mental, o sea, orgánico, o sea,
Generalmente las conductas, las alucinaciones son visuales, pues, ¿no? Que el sujeto las vive activamente, ¿no? Luego tenemos lo que es la confusión mental o amnesia, ¿no? En este caso, el estado de entorpecimiento es de moderado a grave de la conciencia, ¿no? Al que se le agrega una desorganización severa de la conducta. Es muy común decir lo que se denomina el síndrome de ruina de la configuración, ¿no? El estado parasómico. Es un estado de entorpecimiento de leve a moderado de la conciencia al que se le agrega un estado de estupor. Muy bien. Luego tenemos lo que es los trastornos de la conciencia de la acción. Acá hay una alteración de la conciencia, pero del acto motor en condiciones de vigilia. En este caso hay tres ejemplos que se dan, ¿no? Uno es el signo de la mano anárquica. En este caso se dice, se denomina una mano alien. Se produce un movimiento de la mano, pero es involuntario o no intencional, ¿no? Pero la información visual inmediata no es corregida por la conciencia. Esa es la característica, ¿no? En el otro, hablamos de miembro fantasma. O sea, para hablar de miembro fantasma, la persona puede haber sufrido una amputación, o sea, de un miembro, ¿no? Puede ser el miembro superior, el derecho. ¿Cuál es aquí la característica? Que la persona, o sea, pese a que ha sufrido una amputación de ese miembro, pero tiene el convencimiento de la presencia real de ese miembro amputado. O sea, como que sentirá sensaciones como que ese miembro estaría presente, ¿no? Por eso se le dice el miembro fantasma. O sea, lo vive como tal, ¿no? Esa es incluso puede sentir hasta dolor, etcétera, ¿no? Y lo mantiene, pues, ¿no? El otro es la conducta de utilización. Aquí más bien hay una utilización inapropiada, ¿no? De los objetos. O sea, puede ser una taza o un cuchillo, etcétera, ¿no? El otro son los trastornos de la autorrepresentación externa. O sea, aquí podemos hablar, o sea, son señales sensoriales, pues anómalos, ¿no? Generalmente del mundo exterior. Pero el significado que damos, pues no es anómalo, ¿no? O sea, acá lo relacionan con las ideas sobrevaloradas, ¿no? O atribuciones externas que son hasta delirantes. Y tenemos estos ejemplos, ¿no? A ver, en el síndrome de Capgras, es como que, en este caso, la idea delirante te lleva incluso a desconocer, pues, ¿no? A un ser querido. Puede ser la mamá, o sea, en caso del usuario, ¿no? Pero no lo reconoce como tal, al contrario, considera que es un impostor, ¿no? Este es en el síndrome de Capgras. Ahora, en el síndrome de Fregoli, es al revés, ¿no? O sea, son ideas delirantes que, en este caso, puede ser una persona desconocida, o sea, que no es del entorno familiar, y lo considere como un familiar, ¿no? O algo así. O sea, es al revés, ¿no? O sea, pues el vecino de la esquina y en este caso la persona lo reconoce y considera que es un pariente o un familiar, ¿no? O algo así. En el síndrome de Cotard, las ideas delirantes, en este caso es de negación, ¿no? O sea, son nihilistas o de no existencia del paciente o parte del cuerpo o incluso del mundo, ¿no?
El otro es la ilusión subjetiva de dobles, ¿no? O sea, el paciente cree que tiene un doble, pero no lo considera un impostor. Ahora, también podemos decir la intermetamorfosis, la persona cambia de rostro aún siendo ella misma. Y por último, el Credamboul, o la erotomanía. El paciente cree, ¿no? Está seguro, o sea, que una persona, no sé, puede ser de rango muy superior, está enamorada de él. Y así, ¿no? El otro, podemos también hablar aquí de los trastornos de la autorrepresentación interna. O sea, son dos en este caso. Uno es la despersonalización y la desrealización, ¿no? Esto lo vamos a seguramente así repetir, porque esto de la despersonalización y desrealización pues es muy, se presenta, ¿no? En varios procesos, o sea, patológicos. Y o sea, en el primer caso, o sea, hay una pérdida de la noción, ¿no? Sobre quién es, o sea, del sentido de realidad de uno mismo, dicen, ¿no? En este caso es un fenómeno muy subjetivo, o sea, causa una sensación de extrañeza e irrealidad. La experiencia no es placentera, al contrario, es displacentera. Hay una preservación, ¿no? Del insight, o sea, conciencia, se llama, o sea, puede decir, como que sí reconocen. Es muy típico, dice, en las crisis de angustia, ¿no? El otro es la desrealización, es una vivencia del cambio en el ambiente externo, ¿no? O sea, esto también se da mucho en patologías como la esquizofrenia, ¿no? Generalmente. El otro es los trastornos de la autorrepresentación interna. O sea, aquí hay una alteración de la conciencia corporal. Circunstancias alrededor, generalmente en el reconocimiento, ¿no? O sea, del cuerpo. Hablamos de anosognosia, o sea, cuando hay una indiferencia hacia una parte del cuerpo dañado. O sea, se siente, en este caso, la persona muy indiferente, ¿no? A una parte del cuerpo que está dañada. Asterognosia es incapacidad para reconocer objetos a través del tacto. Y propasognosia, incapacidad para reconocer las caras de familiares. Y el síndrome de Anton, en este caso, niega ceguera. O sea, es una persona que está ciego, o sea, tiene esa discapacidad. Pero en este caso niega, ¿no?, su ceguera y confabula afirmando que sí ve objetos en el campo ciego, ¿no? La somatoparafrenia, aquí más bien hay delirios y las confabulaciones generalmente están relacionadas con partes del cuerpo, ¿no? El cuerpo se extiende más allá de mí, cosas así, ¿no? En todo esto es un estado de delirio, ¿no? Muy bien. Los trastornos de la autorrepresentación interna, también vamos a hablar de alteraciones a nivel corporal, ¿no? O sea, uno de ellos son las alucinaciones corporales. El síndrome de Magna, aquí hay las alucinaciones son de tipo táctil, ¿no? O sea, generalmente esto vamos a ver en pacientes consumidores, en los cocainómanos. Y el que también es, obviamente, es una alucinación corporal, es el que mencionamos anteriormente, el miembro fantasma. Habíamos dicho que para que se dé esto, la persona tenía que sufrir la amputación de un miembro, ¿no?, en particular, pero la experiencia perceptiva era como si no hubiera sufrido una amputación, ¿no?, o algo así. Muy bien, entonces se puede decir sucintamente para ver lo que es conciencia, ¿no?, en psicopatología. Por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando. Vamos ahora al tema de memoria.
si hablamos de memoria, lo definimos, pues, es que son procesos, para empezar, ¿no? Mediante las cuales se almacena y transforma y elabora y recupera y se utiliza la información. De alguna forma, el sujeto obtiene, ¿no?, su interacción con el mundo. Entonces, en estos procesos podríamos también decir de esta forma, ¿no? Y en la primera parte es cuando uno recibe la información, lo codifica, luego lo guarda la información, el almacenamiento, y posteriormente lo evoca, ¿no? Extrae la información que estaba guardada y lo utiliza, en determinadas circunstancias. Esto sería recuperación, ¿no? Y si vamos en esta misma línea, digamos, ¿no? O sea, siguen diciendo que son procesos en los cuales se almacena, se transforma, elabora y se recupera y se utiliza la información en que el sujeto obtiene de su interacción con el mundo, ¿no? Entonces, las fases del proceso mnésico son nuevamente, ¿no? Fijación o memorización, conservación o almacenamiento de la información, y posteriormente la evocación, que es rememoración, ¿no? En la fase de fijación o memorización comprenden también otros dos procesos, ¿no? El proceso de mantenimiento de la percepción, el proceso de adquisición de la información, a que a su vez se comprenden otros subprocesos, ¿no? Como es la codificación de la información, la estructuración de la información, integración inicial de la nueva información en esquemas cognitivos preexistentes. Entonces, esta fase de conservación o almacenamiento que es el responsable de la conservación de los trazos mnésicos, ¿no? Implica otros procesos, como es la consolidación del material adquirido y reconstrucción de esquemas cognitivos. Esto para ¿qué? Para adaptarse a la nueva información o proceso de integración definitiva, ¿no? Entonces, esta es la fase, pues, donde se almacena, ¿no?, la información. Y la otra es la de evocación o rememoración, ¿no? Esta última es un proceso ya de selección. Aquí la evocación se ve notablemente asistida por la presencia de claves o elementos que facilitan la selección de determinados recuerdos, ¿no? Esta búsqueda puede ser, las claves pueden ser externas, ¿no?, como un objeto en un entorno asociado con el recuerdo especialmente, ¿no? Pueden ser internos, como cuando en determinados estados de ánimo recordamos acontecimientos que tuvieron lugar en otras ocasiones en las que nos encontrábamos en el mismo estado, ¿no? Un ejemplo podría ser algo que hemos pasado las Navidades, o sea, probablemente muchas familias, o sea, tengan, pues, recuerdos, ¿no? O sea, si haciendo una comparación con las Navidades pasadas, o sea, entonces, de alguna forma, pues, si hay una similitud o situaciones, ¿no?, que hacen que esta evocación o rememoración sea distinta, ¿no? En el proceso ese reconocimiento, o sea, hace que permita la utilización de trazos mnésicos, o sea, identificando, ¿no?, los estímulos, especialmente con anterioridad. O sea, para hablar de rememoración del pasado, o sea, se efectúa lo siguiente, ¿no? Realmente hay un coloreado de su estado emocional presente, modificado según sus necesidades afectivas, estructurado según el contenido predominante de sus procesos cognitivos. Entonces, nuevamente, el proceso de memoria, o sea, inicialmente hemos hecho algo así como una fijación o memorización. Luego está la conservación y almacenamiento. Y posteriormente la evocación y rememoración, ¿no? En el primer caso, es la información, pues, que toma, ¿no?, para permanecer en un determinado nivel de memoria.
En el segundo caso, la permanencia de la información es dependiendo de un determinado nivel de memoria. Y en el tercer caso, las condiciones bajo las cuales puede ser extraída esa información en un determinado nivel de memoria, ¿no? Muy bien. Si hablamos de tipos de memoria, existe dos experimentos, ¿no? Es pues la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En este cuadro, como ustedes verán, existe inicialmente lo que se denomina la memoria sensorial, ¿no? Luego la memoria a corto plazo. En este interín es cuando se consolida, ¿no?, la información y pasa a ser memoria a largo plazo. En el primer caso hablamos de memoria sensorial, o sea, la información generalmente se mantiene muy poco tiempo, ¿no? O sea, entre 200 a 300 milisegundos. Puede ser, si es sensorial, pues visual o puede ser auditiva. En el primer caso decimos que la memoria es icónica. En el segundo caso, la memoria es ecoica. Ahora, podemos también decir que la memoria a corto plazo, generalmente la información que se mantiene es en segundos. Acá puede haber divergencias, pero se lee que también puede ser hasta un minuto, o sea, bueno, es discutible, ¿no? Tiene, dice, una capacidad muy limitada, está íntimamente relacionado con la capacidad atencional del sujeto. Y el concepto de memoria de trabajo también es una modalidad sensorial, afecta principalmente cuando es visual o verbal, ¿no? Y cuando decimos que la memoria es a largo plazo, cuando la información para ser mantenida es más de 20 segundos, ¿no? Se denomina aquí a un almacén a largo plazo porque aquí más entra en juego otras características de la memoria, ¿no? ¿Y qué podemos decir de la memoria de trabajo? Aquí dice, es un subtipo de memoria que interviene adicionalmente en los procesos mnésicos. O sea, aquí es la capacidad que permite mantener, dice, los datos en mi cabeza mientras uno trabaja o trabajo en la resolución de un problema, ¿no? Ejemplo, decía, cuando hacemos las cifras necesarias en un cálculo mental relacionado con la capacidad atencional y la velocidad del procesamiento de la información, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de memoria a corto plazo, ¿no? Y la memoria a largo plazo, o sea, a su vez, puede ser también declarativa o explícita. No declarativa o implícita. En el primer caso, hablamos de hechos, o sea, que es una memoria semántica, y de sucesos es episódica. En el segundo caso, si la no declarativa o implícita, o sea, pueden ser de habilidades y hábitos, primacía, el condicionamiento clásico simple y el aprendizaje no asociado, ¿no? Bueno, en lo que es la memoria explícita o declarativa, entonces aquí obviamente los recuerdos son de las, o sea, ¿cuál es aquí la característica más importante? O sea, que son conscientes, ¿no? O sea, es un conocimiento de nuestro mundo sobre nuestras experiencias personales, es el almacenamiento cerebral de hechos especialmente, ¿no? Por eso decimos memoria semántica. Y si son de eventos autobiográficos, la memoria es episódica. Por eso que se expresa conscientemente y es fácil de declarar verbalmente o por escrito, ¿no? El sujeto se da cuenta de lo que aprende y procesa conscientemente, especialmente comprometida en individuos. Aquí, o sea, si esto falla es porque estamos hablando de la memoria implícita, ¿no? O sea, individuos especialmente que han sufrido un trauma, ¿no? O sea, puede ser una lesión cerebral, particularmente a nivel del hipocampo, ¿no? Entonces, la memoria explícita resulta en un aprendizaje racional, o sea, si bien es muy complejo,
filogenéticamente es nuevo, o sea, que consiste pues siempre en analizar, comparar, contrastar diferentes tipos de información, ¿no? Y lo que es ya la memoria implícita o procedimental, aquí lo básico, aquí ya no es tan consciente, no es, realmente es más inconsciente, ¿no? Está más relacionado pues con otros hábitos perceptivos motores. Por ejemplo, el sujeto se demuestra poseer un conocimiento adquirido, aunque no es consciente de haber aprendido esa información. Entonces, generalmente se forma a partir de tipos de aprendizaje básico y filogenética antiguos, estrechamente ligado a condiciones particulares de adaptación y supervivencia de la especie, ¿no? Esta es la información que nos permite ejercer, o sea, hábitos cognitivos y motores. O sea, es la memoria pues, de las cosas que solemos hacer. Su expresión es en gran medida automática, inconsciente y difícil de verbalizar, ¿no? Esto se adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. O sea, suele ser una memoria fiel, rígida y duradera. Un ejemplo, ¿no? Podría ser esto de aprender a manejar una bicicleta, ¿no? O sea, asumiendo que nunca lo habíamos hecho. Pero ustedes verán que no todos nos adherimos de la misma forma. O manejar un vehículo, ¿no? O algo así. Bueno, como queda que la evaluación de la función mnésica y situaciones clínicas es mucho más compleja, se suele preferir hacer una diferenciación entre lo que es memoria inmediata, menos de un minuto, ¿no? Y la memoria reciente a corto plazo, más o menos un minuto a varios días. Y la memoria remota a largo plazo, obviamente es pues en años, ¿no? Incluso. Otros tipos de memoria, también la prospectiva, es el recuerdo de algo que hay que hacer, prospectiva. Y la memoria emocional son las reviviscencias emocionales. Y la memoria somática es la codificación de experiencias en forma de sensaciones, ¿no? Bueno, la contraparte, obviamente, es el olvido, ¿no? Aquí existe una pérdida o debilitamiento de la información que antes era accesible, pero dentro de ciertos límites, ¿no? Se trata, dice, de un proceso que sí puede considerarse normal, incluso sin significado patológico. Incluso, o sea, muchos autores consideran que es necesario, ¿no? Para el buen funcionamiento mental. Algunos de los mecanismos que intervienen en el olvido son, o sea, el desvanecimiento, el desplazamiento, la distorsión y la interferencia, la represión y los defectos en la evocación, ¿no? Bueno, el olvido, más que una pérdida de la información almacenada, estamos hablando de memoria, podría incluso consistir muchas veces en una mera incapacidad, ¿no? Para acceder a la información. Es una autora, Bianet, ahora ya decía, ¿no? Que si bien una pérdida real de la memoria podría deberse a la falta de uso de las sinapsis involucradas, o a la pérdida física de esa sinapsis o las neuronas que la sustentaban, ¿no? Muy bien. Vendría a ser ya la explicación neurobiológica, o sea, de qué áreas cerebral pues interviene el proceso de memoria. Lo cierto es que tenemos anatómicamente, inicialmente podríamos relacionarle con el córtex frontal, que interviene más lo que es el reconocimiento. El lóbulo temporal es el área donde se almacena y se recupera la información. Y el cerebelo es donde se realiza este almacenamiento y el aprendizaje condicionado, ¿no? Y a nivel del diencéfalo es donde se fija, ¿no? la información, podría decir, ¿no?
Bueno, lo que son las bases neurobiológicas de la memoria, ¿qué estructuras cerebrales están comprometidas, podríamos decir, ¿no? Si hablamos del lóbulo temporal mediano, mencionamos especialmente estructuras como el hipocampo y la amígdala, ¿no? O sea, en estas áreas corticales es que permiten el almacenamiento y recuperación de la información hasta que su consolidación esté completa, ¿no? Y a nivel diencefálico, mencionamos dos estructuras, especialmente el tálamo y el hipotálamo, que tienen una relación funcional clara con el hipocampo y la amígdala. El que mencioné anteriormente, el córtex frontal estaría más relacionado con la memoria de reconocimiento, ¿no? Con el aprendizaje, especialmente de las secuencias temporales y de los acontecimientos de la frecuencia relativa y la presentación de estímulos de asociaciones condicionadas. El cerebelo también está relacionado con el almacenamiento de la información concerniente al aprendizaje asociativo motor, o sea, donde tiene cabida la denominada memoria de procedimiento. Ya lo hemos mencionado. Y ahora hablaremos un poco ya de lo que son ya los trastornos de la memoria, ¿no? Pueden ser, solo para mencionar, o sea, cualitativos o cuantitativos, ¿no? Y empezamos con los cuantitativos. Hablamos de hipermnesias, cuando existe un aumento extraordinario, ¿no?, de los contenidos mnésicos en la conciencia. Pues aquí generalmente los recuerdos fluyen, dice, en tropel, en la mente del enfermo, ¿no?, especialmente. A veces esto lo podemos relacionar en